Esta mesa, os recuerdo que se llama Relatos de Historia del Grupo Análisis. Bueno, estoy yo como un poco abrumada, ¿no? Porque, claro, estar aquí con estos grandes del Grupo Análisis, ¿no? Pues la verdad que no es para menos, ¿no? Y bueno, me salía como hacer una pequeña introducción pensando cómo contaros esta mesa, ¿no? Cómo presentaros esta mesa. Y pensando en vosotros y en el grupo análisis, pensaba, lo primero que me salía era esto de caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar. Y andando, pues hemos llegado hasta aquí con un largo camino de APAG y de la difusión y formación del grupo análisis en España. Jaume Plensa, hace unos días, al entrar en la Academia de Bellas Artes, en su discurso, decía: mi labor como artista ha sido transformar el yo en nosotros. Señalaba la importancia del camino de ida y vuelta del individuo a la comunidad, la exaltación de la belleza con un vínculo que nos une a todo y a todos. Un lugar de encuentro, decía. Creo que esto coincide plenamente con el motivo de nuestro congreso. Al escuchar una entrevista de él, describía una escultura que seguramente algunos conoceréis en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, tiene muchas, ¿no? En Madrid tenemos a Julia, ¿no? En la Plaza de Colón. Pero esta de Santa Cruz eran unas cajas colgadas de los árboles con nombres de diferentes artistas que habían influido en él. Y él decía que el motivo era definirnos a través de los otros. Y con esta idea presento esta mesa, en la que, aunque no están todos los que son, los 4 componentes forman parte de nuestra historia grupoanalítica. Y a muchos de nosotros nos han ayudado a definirnos como tales, cada uno con su estilo y con su aportación diferente. Me resulta además muy sugerente la idea del árbol, pensando que algunos forman más parte del tronco y otros de unas ramas jóvenes y flexibles. Bueno, y con todo esto os presento al primero, que lo tenemos aquí, que es a Miquel Sunier, que bueno, mi presentación personal sería como un maestro, un padre, un compañero, un referente y un amigo también, ¿no? Y me salía como, cuando lo había escrito, me salía como José Luis López Vázquez en Atraco a las 3, así como haciendo la reverencia, ¿no? Pero vamos, no es esto, es mucho más horizontal. Es doctor en psicología, formación psicoanalítica, especialmente grupoanalítica, amplia experiencia clínica y docente, ex profesor de psicología de la Universidad Ramon Llull, implicado de los primeros compases en la formación grupal de la Universidad de Deusto, Fundación OMIE, habiendo reactivado el vínculo con Egatim, miembro de APAC desde antes de fundarse. Y nos va a presentar una larga historia en 11 tiempos, 50 inolvidables años. Miquel, cuando quieras. Bueno, me ha parecido que me has presentado, vale, me parece muy bien. Oye, que siento mucho no estar, la verdad es que compromisos universitarios también me impiden viajar. Y bueno, pues gracias por estar a vosotros aquí y un recuerdo especial para Juan Mendívil, que seguro que hubiese gustado estar también entre nosotros. He dividido, bueno, lo que voy a contaros en realidad son 11 puntos diferentes, los he llamado tiempos, pero en realidad no son tiempos cronológicos, sino como diferentes corrientes de movimientos o personales. Hay un primer tiempo, por ceñirme al horario, que yo creo que yo ya estoy fuera de horario, hay un primer tiempo que fue un encuentro totalmente fortuito. Pensad en una persona con 26 años y medio, sin formación alguna, sin ningún tipo de carrera universitaria detrás. Había fracasado 3 años, durante 3 cursos en mis intentos de hacer ingeniería. Estaba más que hecho polvo. Me había marchado de casa por no cargar más cosas a mis padres. Había acabado la mili pues en el mes de abril, mayo, y me encontraba pues con una mano delante y una mano detrás, intentando encontrar trabajo en algún lado y de algo. Me daba de igual si era recoger papel, cosa que intenté hacerlo durante una mañana, hasta el final me dije yo, no es lo mío. Otra cosa, así que esa cosa fue un tiempo muy desesperante. Y entonces en estas que con la compañera con la chica con la cual salía en aquellos días, dijimos, bueno, vamos a la Bisbal
hacer un curso de cerámica, aunque sea, ¿no? Y así al menos estamos juntos y te dispersas un poquito de preocupaciones. Me fui a la Bisbal, nos fuimos a la Bisbal y claro, pero yo en la Bisbal yo iba a hacer cerámica, no iba a hacer nada más. Bueno, y evidentemente a cualquiera que aparecía a medio metro le preguntaba, ¿no tendrás trabajo? ¿No sabrás de algún sitio para ir a trabajar? Estoy buscando trabajo y tal, tal, tal. Entonces, bueno, le pregunto a una persona que estaba ahí, al lado mío, en aquel momento, pues jugando con el barro, haciendo, bueno, lo que se hace en un curso de cerámica, y me dice, ¿y tú qué sabes hacer? Le cuento un poquito lo que yo creía que saber hacer y me dice, ¿no te vendrías al País Vasco a dar un curso de psicomotricidad? Bueno, en aquel momento los ojos se me abrieron, me quedé totalmente atónito, tampoco sabía quién era él, pero bueno, a mí si me dan trabajo yo voy, si no, no eso, dice, "Bueno, ahora mismo, ¿no?". Entonces el ahora mismo se convirtió que a cabo de un mes y medio recibo el billete de avión. Cojo los 4 trastos que yo tenía para mí, una mochila con 4 chorraditas más, y ahí que me voy a Bilbao. Y me voy a Bilbao, me recoge Carmele Atucha, me lleva a una pensión y me llama Guimón y me dice: "Oye, vente por Basurto y así te voy presentando a la gente del servicio". Bueno, ahí me voy a Basurto y ahí empieza un recorrido que, bueno, que pasaríamos a un segundo plano, ¿no? Entonces, en aquel momento, el curso de psicomotricidad se hizo, en realidad se dobló. Uno iba dirigido a psiquiatras y gente de mal vivir y el otro iba dirigido a profesionales que estaban trabajando con niños con dificultades importantes, ¿no? Entonces, bueno, empecé con aquel curso que no estuvo mal y al acabar el trimestre yo ya no tenía cargo. Me dice, bueno, pues te puedes quedar como reeducador. Entonces conseguí que hacer un contrato como reeducador en el servicio de psiquiatría de Basurto. Entonces, ahí, claro, empiezas a trabajar con los chavales y un día viene Miguel Gutiérrez y me dice: "Oye, Miquel, vamos a montar un hospital de día y nos haría mucha ilusión que estuvieses tú en él". Pues evidentemente, pues contar conmigo, ¿no? Como siempre he solido hacer en cualquier proyecto que había a mi alrededor, ¿no? Entonces, ahí empiezo ya a trabajar en un hospital de día que estaba más que incipiente. Yo creo que ninguno de los que estamos allá sabíamos qué era eso de hospital de día. Creo que era el primero o el segundo que se creaba en España y bueno, ahí íbamos tirando lo que podíamos, ¿no? Entonces, claro, el tiempo va pasando, van pasando los meses, van pasando los años. Uribe Costa también montó su hospital de día y empezamos a establecer reuniones entre Uribe Costa y nosotros y Uribe Costa, los dos equipos de hospital de día. Y en esa tesitura se nos ocurrió, ¿por qué no hacer unas jornadas nacionales? Y entonces hicimos unas jornadas nacionales. No sé si me veis en pantalla, pero bueno, yo os enseño el libro que salió de las jornadas. La verdad es una delicia, esto es una joya, porque hay trabajos de muchísimos de nuestros compañeros y es una auténtica maravilla de libro. Entonces, hicimos las jornadas, salió con éxito económico, lo cual ya es un exitazo. No os podéis imaginar lo que supuso crearlo, pero bueno, esto ya, los que habéis organizado congresos y tal cosas, ya sabéis de qué va el tema. Entonces, bueno, con el que sobró, el dinero que sobró, lo repartimos entre Uribe Costa y nosotros en Basurto lo que hicimos fue invitar a Melendo y a Guzmán de Madrid para que viniesen durante una temporada a supervisar la unidad de hospital de día porque estábamos prácticamente en pelotas. Esto fue el recorrido por un lado, ¿no? Al lado de esas historias, pensar que yo no tenía carrera alguna, no tenía estudio alguno. Había empezado en su momento filosofía y letras, pero pensando más en filología, en cosas así, o en geografía incluso, pero no para nada psicología, no, eso no estaba nunca, no había, una palabra que no había aparecido en mi vida, ¿no? Pero bueno, ahí estaba esa historia y entonces me veo que había nacido mi hija y a mi hija la prometí en la cuna, tu padre va a acabar la carrera, ¿no? Bueno, con lo cual me puse a estudiar también, que no podía estudiar en Deusto porque los horarios no me permitían ir a Deusto, con lo cual hacía en Barcelona. Entonces iba y venía a Barcelona de vez en cuando. Bueno, ahí me las apañé, acabé la carrera con una tesina ya titulada Motivos de consulta en psiquiatría infantil. La verdad es que fue una cosa muy bonita, un trabajo muy bonito, pero al tiempo de toda esa historia estábamos con cosas de formación grupal. Guimón, ya los que lo habéis conocido lo sabéis de sobra, ha sido una persona que ha apoyado siempre iniciativas y ha sido siempre una persona, o es siempre una persona que quería formar al personal. Entonces venían gente, vino Pacho Donel, por ejemplo. Con Pacho Donel hicimos un curso de psicodrama y psicoterapia de grupo. Yo estuve durante una temporada larga en un grupo que llevaba, luego ya me fui a un grupo que llevaba Luis y ya. Bueno, ahí había todo un montaje formativo que yo creo que era bastante importante.
Claro, se empezaba a perfilar la formación grupal, porque venían gente de Londres a formarnos o a formar a la mayoría de los que estaban allá. Yo, como era más reeducador, todavía no había acabado la carrera, pero ahí estaba, ¿no? Como a caballo. Entonces, en esta situación, y perdona que hable a toda pastilla, pero es que quiero contároslo en, en 15 minutos y esto es muy difícil. Entonces, en esa tesitura se rompen, bueno, nos distanciamos del Instituto de Londres, pero viene Fernando Royave desde el mismo instituto para supervisar un poco. Y a mí, entonces, José se reúne con todo el equipo, evidentemente yo no estaba en esta lista, ni muchísimo menos, y les debió, supongo que les explicó el plan, pero nadie quiso organizarlo. Entonces, a la salida de la reunión, me encontré con él y dije yo, ¿quién ha sido? ¿Quién va a ser el coordinador? Me dice, pues nadie ha querido ser. Entonces le dije, bueno, pues si quieres soy yo. Entonces me dice, pues vamos a comer y tú te encargas de la coordinación de la formación grupal. Bueno, pues ahí empecé mi función como coordinador, llamadle como le queráis llamar, en torno a eso. Claro, Fernando Royave venía de Londres y fue un apoyo importantísimo. Creo que fue una persona a la cual yo aprecio un montón, creo que me sentí bastante apoyado por él. Él me animó a estudiar inglés. Yo el inglés lo sigo teniendo un poco atragantado. Pero bueno, ahí tiramos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos tirando y entonces los que estábamos más o menos metidos en la formación, de alguna manera, bueno, hay un detalle muy tonto. En la formación, José me dice, Miquel, quiero que seas observador de mi grupo. Ah, bueno, pues yo, bueno, fijaros, yo todavía no era ni psicólogo, pues me parecía a mí un regalo, no, más que un regalo. Vale, vale, perfecto, José, que, joder, yo nervios todos. Pero una hora y media, hora y cuarto, hora y media antes, me dice, no, no, yo no voy a llevar el grupo, lo vas a llevar tú y búscate un observador. Eso se me cayó el cielo. Claro, fue el peor grupo que he llevado en mi puta vida. O sea, porque realmente, qué situación más agobiante. El primer grupo, que igual alguno de los que estáis aquí estuvo en aquel grupo, y fue un sudor de tinta durísimo, sobre todo porque yo no sabía por dónde salirme. Bueno, esto es una anécdota dentro de las muchas que podría contar, ¿no? Entonces la cosa iba tirando y entonces los que nos reuníamos a modo de comité de docencia, pues nos reuníamos en el despacho del doctor Limón ocasionalmente, no eran reuniones programadas, y en una de las reuniones José dice, mira, se ha creado la FEAP. Eso quiere decir que es una entidad que agrupará asociaciones de psicoterapia y convendría crear una asociación. O sea que hay que crear una asociación. ¿Quién crea la asociación? Bueno, ya podéis suponer qué pasó. Entonces aparecen los estatutos, me moví como me pude mover buscando para hacer un congreso inaugural, porque una cosa es que tú tengas unos estatutos y ahí está, pero hay que hacer un congreso inaugural. Sudamos lo que nos ha dicho, conseguimos un cierta financiación, total 110 asistentes, muy bien, contentísimos todos, y bueno, se inauguró PAG. Incluso en aquella ocasión, el comité de Gatín, que pues, José pertenecía al comité, se reunía en Bilbao, con lo cual participaron en la última actividad del Congreso. Bueno, ahí estaba la historia y de mientras la cosa íbamos haciendo qué pasa. Pero ¿qué pasa? Que una asociación no solamente hay que crearla, sino hay que mantenerla y nadie estábamos por la labor. No estábamos por la labor, yo creo que no por desidia o por desinterés, pues yo creo que teníamos tantas cosas en la cabeza que no podíamos más. Yo tampoco en aquel momento estaba pensando en eso, ni muchísimo menos. Pero sí recuerdo una reunión que tuvimos en Barcelona, y estaba José Luis López Atienza, Luis Illá, Ayerra, Barenblit, alguien más y yo, decidiendo qué hacíamos con aquello. Luis Illá me tiraba de la oreja, me decía, no lo cojas, no lo cojas porque hay muchísimo trabajo. Y Barenblit me tiraba de la otra, cógelo, cógelo, cógelo. Al final lo cogí. Bueno, pues lo cogí, con lo cual tuvimos que reactivar la asociación. Reactivar la asociación quiere decir hacer estatutos nuevos, le pedí a mi hermano que los hiciera y aquello volver a empezar de nuevo, porque habían pasado muchos años y no se había hecho absolutamente nada. No, no por desidia, yo creo que nos desbordaba la cantidad de cosas que había que hacer. Bueno, en todas estas, pues tengo que hacer la tesis doctoral. Hice la tesis doctoral sobre la atmósfera en las salas de internamiento psiquiátrico en España, lo cual fue una movida. De hecho, salieron 3 tesis de mi esfuerzo. La tesis de Jesús, que era mi compañero de Barcelona, la tesis de una ingeniera que nos ayudaba en el tema de la validación estadística y la mía, ¿no? Fue un trabajazo impresionante. Entonces, estas historias, ¿qué hacemos con la paz? Claro, pues la reinventamos, la hacemos nuevo, tirado adelante como pudimos. En todo ese tiempo, claro, habíamos empezado a funcionar en Barcelona. ¿Por qué? Porque José
estaba decidido en aquellos momentos a venirse a Barcelona. De hecho, me dijo, mira, Miquel, quiero montar un hospital de día privado en Barcelona y te pido que vengas como director, coordinador. Claro, pues aquí la oferta era maravillosa y bueno, pues dije, a los pocos días dije que adelante, ¿no? Bueno, me vengo a Barcelona, con lo cual me vengo a Barcelona, pero sin poder decir demasiado de qué iba a hacer en Barcelona, porque José me pidió que no hablara demasiado del proyecto, bueno, por lo que fuera. Con lo cual también me despedí mal de los compañeros de Basurto y es una espina que todavía tengo dentro. Bueno, me vine a Barcelona al tiempo que la familia la tenía en Bilbao, con lo cual viajaba todas las semanas arriba y abajo, intentando mantener la poca consulta y tal. Bueno, y con esa historia, bueno, pues José de pronto decide que no, que se va a Ginebra. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Los psiquiatras que habían apoyado desaparecieron todos. El hospital ya había empezado a funcionar, teníamos incluso una psicóloga contratada, pues todo se fue al garete. Yo me enteré además en una sesión de formación de OMIE, se me vino el mundo abajo. Entonces tuve que de decidir en menos de 24 horas si me quedaba en Barcelona o volvía a Bilbao, porque expiraba el permiso justo aquella noche. Bueno, fue una decisión rapidísima, decidí quedarme en Barcelona y tiramos para adelante. Entonces, quien se encargaba de la coordinación en Barcelona era Miquel Casas. Pero Miquel Casas le sobrepasaba el tema, yo le iba informando de todo lo que iba haciendo para la organización del próximo curso, que habíamos hecho ya un curso o curso y medio, quizá dos, en aquellos locales, pero porque aquellos locales se vendían, con lo cual teníamos que Perdona, marcharnos de Miquel, allá. Y dime, que nos quedan dos no te oigo. minutos. 2 minutillos nos quedan. ¿Cuántos? ¿Dos? No sé si has dicho 2 o 12. ¿Ves? En cualquier No, caso, he dicho el tema, dos, 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 dos. no nos entretengamos. Bueno, No te hicimos estoy, eso, no te salió el estoy tema del tangando, hospital. minutos. Bueno, venga, oye, bueno, eso salió. También aparecía el tema del Hospital del Mar, hicimos el Hospital del Mar. También salió el tema de Gatín por en medio. Gatín, habíamos dejado de ser miembros de Gatín porque no se pagaba la cuota, porque parecía que era cara. Entonces le dijo, "Pues, ¿cómo que no somos? Que no somos. Digo, ¿te importa que tome el tema de Gatín? Adelante, tome el tema de Gatín. Nos aceptaron al cabo de un año y pico. Recuerdo la reunión, llamé a Miguel Ángel, ya somos miembros, muy qué bien, qué bien, qué bien. Y entre mientras, ¿qué pasa? Pues que no habíamos revista, no había revista, bueno, había revista de Pagabac, tenía una revista y los últimos números eran realmente un trabajo impresionante de Begoña, si no recuerdo mal. Pero yo tenía necesidad de incrementar mi aportación a la seguridad social y pensé, pues edité una revista que salió durante varios años y se ofrecía a PAG. A PAG la aceptó hasta que un día dejó de aceptarla y entonces ahí me encontré con la mano delante y otra mano detrás. Pero bueno, ahí tiré. Mientras tanto, pues varios libros que hemos escrito, entre varios, y al final, en un momento determinado, en Atenas me encuentro con Sara Varela. Sara, ¿qué haces tú aquí? Pues nada, que estoy aquí, tal, tal. Oye, ¿por qué no pensamos hacer algo en Madrid? Pues venga, algo en Madrid. Y bueno, pues ya aterricé en Madrid y gracias a Mar, a Luis, a Miguel, a Pilar y todos, pues el curso se ha ido haciendo en Madrid. Y estos han sido los tiempos que he ido haciendo desde esos años y bueno, pues ahora a ver qué es lo que me toca en los próximos que siga viviendo. Y eso ha sido todo. Lo he contado a todo meter, no os lo puedo contar con más detalles porque me vais a decir que ya no tenéis más problema, pero bueno, pues ya os lo contaré otro día, ¿vale? Venga, que si no, Luis me mata. Oye, ya Muchas más no gracias, puedo, ¿eh? Miquel. Venga, vale, gracias. Yo a las 5 estaba pitando, ¿eh? Que tengo que ir a la universidad. Lo digo para que no os entretengáis, porque no oigo a nadie. Bueno, qué difícil resumir 50 años en 15 minutos, ¿eh? A ti te oigo con eco, con lo cual oigo más al eco que a ti. Pero bueno, eso ya sabes que... Bueno, seguimos. Nuestro siguiente ponente, que es Peramir,
que, bueno, gracias a él podemos leer las obras de Freud y de Paz de Maré, entre otros, ¿no? De Fulks. Ay, perdón, he dicho Freud. Bueno, yo he dicho, pues lo tengo escrito y he dicho otra cosa. Sí, un lapsus. Bueno, que lo que se me ocurría pensando en ti era como que tu discreción, ¿no? Que no nos impida ver la importancia de tu aportación con la edición de todas estas obras tan relevantes, ¿no? Para el Grupo Análisis y para todos nosotros, ¿no? Y que además tu interesantísima conversación y anecdotario, ¿no? de muchos de nuestros referentes, ¿no? Que eso también es algo muy gustoso. Cuando yo le pedí que se presentara, me dijo 3 palabras: psicólogo, clínico, bueno, 4, grupo analista y editor. Pues eso, que su discreción no nos permite, vamos, no impida ver lo que hay más allá, ¿no? Cuando quiera, espere. A ver, ¿se oye? Vale. A ver, muchas gracias a la organización por la amable invitación y estoy encantado de poder estar aquí con ustedes. A ver, voy a hablar sobre Paz de Maré y el Grupo Grande. Primero voy a hacer una breve introducción a la persona de Paz de Maré, un perfil biográfico. Luego entraré muy poco en el marco teórico y luego unas breves conclusiones. Pilar, ya te avanzo que me ajusto a los 15 minutos. He titulado esta presentación La mente de un visionario, a sabiendas que la definición de visionario en el diccionario María Moliner es la de, cito textualmente, persona que toma como reales o posibles cosas imposibles que imagina. Paz de Maré, con el espacio que crea del Grupo Grande, y lo digo de entrada, lo que pretende es un cambio, pero no en lo individual, que ya lo da por sentado, sino un cambio en lo social. Aclararé este aspecto más adelante. Pat creyó firmemente que este cambio en lo social, aunque difícil y complejo, era posible mediante la aplicación de los grupos grandes a la sociedad. A esta colosal empresa Pat le dedicó toda su vida. Podemos afirmar que la idea de grupo grande de Pat se avanzó a su tiempo, y como toda idea que se avanza a su tiempo, corre el peligro de no entenderse y a veces, lamentablemente, de rechazarse. Considero que 50 años después de que Pat convocara su primer grupo grande en 1975, su obra y su pensamiento siguen en general sin comprenderse, o lo que es peor, se interpretan de un modo distorsionado, quitándole su aspecto más radical y revolucionario. A este grupo grande que Pat condujo desde 1975 hasta 1990, cuando pasó el testigo a Kevin Power y Sheila Thompson, asistieron al principio unos 40 personas que con el paso del tiempo se estabilizaron en 20 participantes y Pat lo llamó grupo mediano. Leer a Pat no es tarea fácil. Se maneja en diferentes disciplinas como la filosofía, los presocráticos, la antropología, Lévi-Strauss, la lingüística, la sociología, la teoría política, la psicología y, por supuesto, Pat es un profundo conocedor del psicoanálisis y del grupo análisis. Sin embargo, todo este vasto conocimiento que Pat atesora no se ve plasmado de forma clara en sus escritos. Sus libros, Perspectives in Group Psychotherapy y Koinonia, su ópera prima, por citar los que me parecen más importantes, son textos densos, áridos, que no facilitan su lectura. ¿Por qué Pat está tan interesado en los grupos
en los fenómenos de masas, en la lucha de clases. Pat sentía una enorme pasión por los grupos. Permítanme unas breves pinceladas biográficas de la figura de Pat que nos ayudarán a entender su interés por todo lo grupal. Pat, en una breve autobiografía escrita para su amigo el doctor Juan Campos, con motivo de la publicación del extenso artículo La historia del grupo grande y sus fenómenos en relación a la psicoterapia de grupo analítica, comenta que a una edad muy temprana tuvo una experiencia que lo marcó de manera importante. Describe que se hallaba con su familia en la puerta de los famosos almacenes Harrods de Londres y observó a un grupo de mineros en paro cantando a la vez que pedían limosna. Luego, mientras almuerza en el lujoso restaurante de Harrods, queda conmovido por el contraste entre la riqueza que le rodea y la imagen de pobreza que ha contemplado en la calle. Muy joven se afilia al Partido Comunista y participa de manera activa en las innumerables manifestaciones que se producen en el Londres convulso de los años 30 del siglo pasado. Otra de las experiencias que le marcaron de manera decisiva, a mi juicio me parece que esta es una de las más importantes, fue su incorporación a una asociación denominada Sociedad para la Psicología Creativa, dirigida por Benny Beaumont, mientras estudiaba medicina. El folleto de presentación de la sociedad se titulaba La técnica del trabajo grupal y se había publicado en 1935. Los objetivos de esta sociedad, para decirlo brevemente, consistían en que una vez superados los conflictos individuales, mediante un trabajo en grupo, cada uno de los participantes se convertía en líder de un grupo cuyo objetivo final era el de construir una red de grupos que se extendiese por todo el mundo. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, y en especial con el desastre británico en Dunkerque en 1940, Pat es enviado al hospital de Northfield para recibir su correspondiente formación como psiquiatra militar a cargo de los comandantes Bion y John Rickman. En aquel momento, el ejército británico solo contaba con 5 psiquiatras en sus filas. En Northfield, Pat participó en el llamado primer experimento Northfield, que duró unas 6 semanas y que concluyó de manera bastante abrupta. Después, Pat fue enviado al 21 Centro de Rehabilitación en Normandía durante 11 meses. Pat regresó a Northfield en 1944, donde conoció a Fuchs y colaboró activamente en el segundo experimento Northfield, liderado por Fuchs y que ha sido considerado como el origen de las comunidades terapéuticas en Inglaterra. Al finalizar la contienda y con la correspondiente desmovilización, Pat se incorporó al Hospital St. George de Londres, donde llegaría a ser psicoterapeuta consultor. Trabajó con Fuchs, conduciendo grupos psicoterapéuticos mientras atendía los seminarios sobre grupo análisis que Fuchs dictaba en su casa londinense. En 1952, Pat fue uno de los miembros fundadores de la Group Analytic Society y en 1972 participó en la creación del Institute of Group Analysis de Londres. Quizá para concluir este sucinto recorrido biográfico de Pat, cabe mencionar su labor en el Hospital Hollywood. En esta institución, que funcionó durante un tiempo relativamente corto, como una comunidad terapéutica, Pat aprendió a trabajar con grupos de la comunidad y empezaron los abordajes de grupo grande. En 1972, en el segundo simposio europeo en grupo análisis, Pat y Lionel Krieger, compañero suyo en el Hospital Hollywood, introdujeron un grupo grande de 3 horas que generó muchos problemas.
Por ejemplo, Fuchs mostró su más absoluto desacuerdo y lo consideró una experiencia psicotizante. Después de esta breve introducción biográfica, voy a entrar muy brevemente también en el resumen teórico del grupo grande según los postulados de Pat. El grupo grande frustra el deseo de privacidad, de intimidad del individuo. La frustración engendra odio. El odio produce la energía y la necesidad para el pensamiento y el diálogo. A través del diálogo, el odio se transforma en lo que Pat denomina koinonia o compañerismo no personalizado. Una vez conseguida esta atmósfera de koinonia en el grupo grande, el diálogo se desarrolla y permite la expresión de un amplio abanico de pensamientos y sentimientos que se pueden entender a diferentes niveles. En particular, el tamaño del grupo grande posibilita la emergencia de fenómenos socioculturales y políticos que pueden ser analizados. El grupo grande de Pat progresa desde las necesidades del organismo biológico, la biocultura, a través de la psicología intrapersonal, inter e intrasistemas, la sociocultura, hasta la cultura y la política, la idiocultura. El propósito del grupo grande es el desarrollo del pensamiento y del diálogo. Así, el objetivo del grupo grande no es la psicoterapia del individuo, sino el desarrollo de aptitudes para la ciudadanía, aunque en un proceso, en un grupo grande, se pueden y de hecho se producen cambios psicoterapéuticos a nivel individual. Dicho de otro modo, el grupo grande no trata de socializar al individuo, sino de humanizar a la sociedad, como se ha dicho en otra intervención esta mañana. En ocasiones, en los grupos grandes se plantean por parte del conductor o conductora interpretaciones sobre fenómenos relacionados con procesos primarios o, por ejemplo, sobre supuestos básicos. En general, estas interpretaciones o señalamientos tienden a generar una paralización en el grupo grande, con lo que se evita su desarrollo a una cultura más elaborada y sofisticada. No digo que estas interpretaciones no puedan ser útiles. Lo que sostengo es que estas interpretaciones deben encontrar su lugar dentro de un análisis cultural y político, y no reducir la cultura y la política a una psicología psicoanalítica. Parafraseando a Pat, no se puede jugar al parchís en un tablero de ajedrez. Gracias. Gracias. Vale. El grupo grande se desarrolla a través del diálogo y el diálogo es una forma cultural que tiene que ser aprendida. No solo los individuos que componen el grupo grande tienen que aprender a dialogar, sino que cada grupo grande ha de desarrollar su propio diálogo. Y concluyo. Quizá la visión de los grupos grandes que postula Pat sea una de las más importantes para avanzar hacia una sociedad más humana y democrática, donde cada persona pueda tener su voz, donde pueda pensar conjuntamente con los demás y donde finalmente la imaginación y los aspectos creativos puedan surgir en el individuo y en la colectividad. Esto sería el cambio social del que hablaba al principio. Para concluir, diré que Pat acostumbraba a terminar los talleres en grupo grande que conducía en los siguientes términos. Ahora pueden irse de aquí con sentimientos de cariño y bienestar, que podrían durarles 1 o tal vez 2 días, o pueden irse de aquí con algunas ideas que pueden compartirse y desarrollarse. Me gustaría que siguiéramos esta segunda opción. Muchas gracias por su atención. Muy
Bueno, pues ahora me toca presentar a Ernesto González de Mendívil, Alcorta. Para mí, lo que yo conozco a Ernesto siempre ha sido como un referente de la formación en el País Vasco, ¿no? Y siempre lo he visto en grupos grandes, entonces es como que para mí está muy asociado a eso y a su importante presencia en APAG, ¿no? Es licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica, grupo analista, posgrado en Psicoterapia Grupal, psicoterapeuta por FEAP, es psicólogo en consulta privada, supervisor de equipos e instituciones, docente en el Máster de Psicoterapia Analítica Grupal desde el año 89 y miembro de la Comisión de Dirección y Coordinación desde el 95, expresidente de la PAG, ex vicepresidente de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, secretario de la Junta de Patronato de la Fundación OMIE y vocal de la Comisión Rectora de Liga, especialista en gestión clínica en salud mental. Bueno, nos va a presentar una comunicación. ¿Pueden los grupos grandes humanizar a la sociedad? Vale. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Pilar, y gracias a los miembros de la organización por haberme llamado para presentar y sobre todo para estar en esta mesa, pues en principio con José Mari, que fue el que me introdujo en esta historia allá por el año 81, con Miquel, que fue mi profesor, y que Pere, que me ha acompañado también todos estos años. Bien, la propuesta que me hicieron inicialmente, ¿no? ¿Pueden los grupos grandes humanizar la sociedad? Bueno, pues en principio me encantaría decir que sí, pero va a ser que depende, que depende. ¿Y de qué depende? Pues va a ser un poquito... Bueno, vale. Los grupos grandes, ¿no? Como las organizaciones, las comunidades o movimientos sociales, siempre tienen un impacto significativo en la sociedad, ¿no? Su influencia puede ser tanto positiva como negativa, dependiendo de los objetivos y de las acciones. Por un lado, los grupos grandes pueden fomentar la cohesión social y la solidaridad. Según Durkheim, la vida en sociedad es un hecho que se manifiesta en la existencia de grupos que comparten valores y normas comunes. Esto sugiere que los grupos pueden ayudar a establecer un sentido de pertenencia y propósito entre sus miembros. Pero, por otro lado, también pueden ejercer presión sobre los individuos y limitar la diversidad de pensamiento, en línea con lo que Freud ya nos hablaba en Psicología de las Masas y del Yo. Blumer, un sociólogo americano, en su obra sobre la teoría de la acción colectiva, dice que los grupos grandes pueden crear una mentalidad de grupo que suprima la individualidad. Y esto puede llevar a la conformidad y a la falta de innovación. ¿Perdón? Ah, vale, bien. No, la anterior. Vale, sí, bueno. Los grupos, además los movimientos sociales son un tipo de grupo grande y que han demostrado poderosos agentes de cambio, ¿no? Como menciona Charles Taylor, sociólogo, historiador y politólogo estadounidense, los movimientos sociales son una forma de acción colectiva que busca promover o resistir cambios en la sociedad. Cambios históricos como los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, etc. Bien. Por tanto, los grupos grandes tienen una influencia compleja en la parte de la sociedad. Pueden unir a las personas, promover el cambio, pero también pueden limitar la individualidad y la diversidad. La clave está en cómo se estructuran y cuáles son sus objetivos. Ahora bien, ¿es esta la influencia humanizadora? Los grupos grandes pueden fomentar un sentido de pertenencia y solidaridad entre sus miembros. Esto puede ser muy positivo, ya que las personas se sienten apoyadas y conectadas. Sin embargo, también pueden sufrir efectos negativos,
como la desindividualización, donde las personas pueden actuar de forma muy diferente como lo harían individualmente, a veces incluso adoptando comportamientos que no reflejan sus valores personales. Ejemplo de ello seguramente que tenéis todos vosotros y vosotras cuando habéis estado en alguna manifestación y os habéis visto gritando consignas que decís, bueno, ¿por qué estoy gritando esto? ¿No? Si yo no pienso así. Bien, sin embargo, hemos visto que a lo largo de los años la sociedad ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado mucho. ¿Cuánto aún hay? Bueno, se me ha traspelado. No. Sí, bueno. Esto siempre pasa en el riguroso directo. Bien, lo que quería decir que de alguna forma la tecnología sí que ha avanzado, pero los conflictos entre las personas siguen siendo prácticamente los mismos desde cuando se tiraban piedra los primeros cazadores recolectores a la situación que tenemos hoy en día en la política actual. A ver si me sale, está traspapelado. Bueno, justamente se han perdido, y es curioso, se han perdido las diapositivas en las que aparecía Netanyahu, aparecía Putin, aparecía Trump, aparecían las guerras y, o sea, yo quiero pensar que la inteligencia artificial, en este caso la CIA, me las ha robado. Bien, dicho esto, año 62, Bob Dylan cantaba el famoso Blowing in the Wind, y parte de la canción, que muchos la conocéis, no es, decía, ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que sea llamado hombre? ¿Cuántas muestras serán necesarias para darse cuenta que haya muerto demasiada gente? ¿Cuántos niños han de morir en Gaza para que se pare la barbarie? Bueno, estos somos los humanos, porque los de Gaza y los de Israel son humanos como nosotros, que a veces se sientan en congresos, se reúnen, hablan y son humanos. Y eso tenemos que tener en cuenta. Saramago, hace unos pocos años, ¿no?, en el 94, decía que si el hombre no es capaz de organizar la economía mundial en orden a satisfacer las necesidades de hambruna que había, no podemos llamarlos humanos. Entonces, al final de la entrevista decía, no somos seres humanos. Y la semana pasada me enteré que José Antonio Marina ha escrito el último libro sobre la vacuna de la insensatez, en la cual nos dice que lo que tenemos que hacer es ver poco, escuchar poco y decir también poco. Parece que en principio, como dice el grupo murciano Indie, Viva Suecia, no hemos aprendido nada. Realmente no hemos aprendido nada, o realmente hemos aprendido más bien poco, ¿no? Yuval Harari, que también es casualmente historiador y escritor israelí, ¿no?, y que se ha posicionado bastante claramente contra el conflicto dice que si somos tan sabios, ¿por qué somos tan autodestructivos? Somos a la vez los animales más inteligentes y los más estúpidos, algo que nos lleva a la autodestrucción. Y aquí ya han vuelto a aparecer las imágenes que se me habían traspapelado. Bueno, estos días también ha salido, ayer y hoy, el tema del relato, la narrativa, ¿no? Y el escritor peruano Santiago Roncagliolo dice que la vida de una persona suele parecerse más a un libro de cuentos que a una novela. No hay muchas veces un hilo conductor, sino una serie de episodios inconexos que forman un camino impredecible. Lo que dice nos puede recordar seguramente al inconsciente, pues no se sujeta a las leyes del espacio y el tiempo. En el inconsciente todo sucede en un momento diferente a la vez, en un lugar diferente y en el mismo. Por tanto, tiempo y espacio se funden como en el espacio onírico. Doreen Baum, psiquiatra y psicoanalista y divulgador, que casi todas las semanas escribe en El País Semanal, nos dice, ¿por qué es tan fácil dejarse influir por algo tan simple como una historia? Esa es
historias que nos contamos, esos relatos que nos contamos a diario, ¿no? Y nada nos seduce más que las historias, los relatos de nuestras vivencias. Define quiénes somos, cruzan las barreras del tiempo y la geografía y nos permiten conectarnos con nosotros mismos. Nos dan la convicción de que nuestras vidas tienen sentido. Pero, ¿qué ocurre cuando los relatos de nuestras vivencias son engañosos y en lugar de aportar claridad nos confunden? Cada uno... el filósofo Walter Benjamin, ¿no?, decía, en la narración de hoy debe quedar siempre algo por contar abierto a futuras historias. Creo que esta mañana en alguna de las sesiones que hemos visto aparecía el tema, ¿no? Un relato bien construido suscita asombro y promueve la reflexión. Nos encanta opinar, pero nos falta el diálogo, un poco como decía antes Pera, ¿no? Nuestras opiniones normalmente nos encasillan y necesitamos que los demás nos abran al asombro y a la reflexión. Esta es una propuesta que hace la filósofa catalana Ana Pallés en su libro sobre el olvido, porque ella propone un recorrido por lo extraño y contradictorio del recuerdo que huye de sí mismo. La opinión cumple una función normativa en la vida contemporánea, pero dialogar es ver al otro en el sentido más amplio. Y eso es algo que nos cuesta, y bueno, voy a confesarlo, a mí el primero. Pero es un ejercicio que hay que proponerse casi a diario. Ante este planteamiento, podríamos decir que Patrick Desmarais quiso aportar su granito de arena, no quiso que fuera un lugar de buenos y malos, de amigos y enemigos, y propuso un poco en marcha la utopía del grupo grande, ¿no? Su ideario era conseguir que dialogásemos y unos con otros, no unos contra otros, tratando de buscar lo que él denominó la koinonia, ¿no? Gran parte de los que estáis aquí sabéis, y también lo ha contado ahora Pera, que hay muy pocas experiencias de grupo grande, aparte de la que ha contado él, la que hizo Jane Campos y el Grupo Análisis de Barcelona. Después también Robbie Friedman ha hecho en Alemania, también hay en Croacia una serie, pero no son continuadas y realmente no llegan a ser grupos grandes. Esta mañana los compañeros Ricard y Pilar hablaban, ¿no?, del proyecto ese. Yo creo que seguramente acabará en grupo mediano, y si acaba en grupo mediano estupendo, porque ya se habrá conseguido. Creo que no hay experiencias para poder saber, ¿no?, que pone una dinámica de grupo grande. Por tanto, son experiencias pequeñas, como digo, ¿no? Y, por lo tanto, ante la pregunta que ¿qué han aportado los grupos grandes a las personas que participan en ellas? Pues, hombre, pues la respuesta seguramente es como más esperanzadora, ¿no? ¿Qué efectos puede tener el tipo pasar por el grupo grande, por el grupo mediano? Creo que eso es algo que podemos hablar y decir, ¿no? Yo llevo 28 años conduciendo el grupo grande, bueno, grupo de mediano, perdón, en el máster de Bilbao con Esti Marrón, ¿no?, que también es la persona que me ha ayudado a confeccionar esta charla, ¿no? Y sí que podemos decir que las personas que pasan por el máster aprenden a hablar unos con otros, pierden el miedo para hablar en situaciones, pues yo qué sé, de asambleas o en otro tipo de lugares, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante. Bueno, aquí hay un concepto que maneja el sociólogo francés Pierre Bourdieu, ¿no?, que habla del hábitus, ¿no?, que son las disposiciones duraderas y transferibles, esquemas de percepción, pensamiento y acción que los individuos internalizan a través de la socialización en un grupo social y particular, ¿no? Estas disposiciones aprendidas de forma inconsciente influyen en cómo los individuos perciben el mundo, actúan
y se relacionan y contribuyen a la reproducción de las estructuras sociales. Tal y como, bueno, ahí más o menos es un poquito el esquema de lo que supone el hábitus, ¿no? Tal y como escribimos hace unos años, este y yo, ¿no? Si el grupo grande era una herramienta para socializar al individuo o para humanizar la sociedad, ¿no? Lo que hemos comprobado más es lo que acabo de decir, lo que los alumnos que pasan por esta experiencia pueden aprender. Bien, el tamaño sí importa, ¿verdad? ¿En qué? ¿En qué creéis que importa? Bueno, ya había puesto un poco, como ayer dijo, para provocar, pero he visto que no ha provocado nada. Otro día tendré que hacerlo mejor. Bueno, otro aspecto que suscita es el número de participantes en un grupo grande, ¿no? La división entre grupo grande y grupo mediano es arbitraria, no hay acuerdo en principio cuál es el número, sin embargo parece claro que el número importa, que el número y el tamaño importa. Las diferentes fases grupales hasta llegar al diálogo, el paso de la individuación al grupo, del desconcierto al entendimiento, de la sensación de amenaza a la posibilidad de participar, son fenómenos que se dan por el número. Bien, bueno, pues lo que quería hablar es del tamaño, si importa, quería hablar del número Dunbar, que seguramente algunos habéis oído hablar, propuesto por Robin Dunbar, un psicólogo y un antropólogo, que habla que el límite cognitivo en la capacidad del cerebro para gestionar y mantener conexiones sociales complejas es de 150 personas. Y de hecho, bueno, pues hay ejemplos, ¿no? Incluso la empresa Goretés, que cuando tiene ya 200 obreros en una fábrica, lo hace otra. El departamento de Suecia de tributaria, en la que cada funcionario tiene solamente 150 personas. Luego quería hablar un poquito que ya en las tribus anteriores, tanto chimpancés como los recolectores, vivían en pequeños grupos. Esos pequeños grupos se llamaban megabandas, ¿no? Y varias megabandas hacían la tribu, que sería grupo pequeño, grupo mediano y grupo grande. Y luego hay un músico catalán que trabaja con desfavorecidos en la población africana, que con un tubito de estos de plástico consiguió que 300 personas a los 5 minutos estuvieran tocando la misma canción, que me recuerda a la experiencia que hubo en Sitges con los tambores, ¿no? Que realmente, y como también hacen los seguidores del rugby con el hack. Bien. Termino con este señor, no sé si le conocéis, fue sobrino de Freud por partida doble, tanto por parte de padre como por parte de madre. Siento terminar así, pero es que también es verdad que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadoras de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Se considera el inventor de la propaganda y este hombre consiguió, cuando la empresa tabaquera en Estados Unidos estaba bajando los datos de consumo, pero a marchas forzadas, gracias a los conocimientos de su tío y el inconsciente, hizo que las mujeres empezaran a fumar y poner de moda que las mujeres fumaran. Automáticamente subió el consumo de tabaco. Vale, pues gracias. Vale, gracias. Bueno, pues tenemos aquí a José María Yerra, que en realidad es José Mari, ¿no? Porque cuando dices José Mari ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Sin conocerle yo personalmente hasta este congreso,
Este nombre no deja indiferente a nadie que pertenezca a esta comunidad grupo analítica, ¿no? Por la importancia también de su contribución a la docencia y a la práctica clínica. Es psiquiatra, fue jefe de servicio de adultos y director del Centro de Salud Mental Uribe Costa, expresidente de la Fundación OMIE y exdirector de programas grupales de la Universidad de Deusto. Y el título de su comunicación va a ser El Grupo Multifamiliar, un lugar de llegada. José Mari. Bueno, ¿qué os voy a decir? Yo tenía un velerito y cuando comencé con mi mujer y la monté en el velero y le dije, vamos para Santander a dar un paseíto, etcétera, etcétera, y salíamos al mar y resulta que soplaba del oeste y el mar estaba mal y acabábamos en Bermeo, en San Sebastián o en Zumaya. Quiero decir que mi intencionalidad era ir a no sé dónde y Concha no lo podía entender, pero si vamos para allá y hemos quedado en que vamos, me ha pasado un poco, esta es una metáfora de mi vida. Yo no llevo mi vida y las circunstancias me han zarandeado de un lado a otro. Este baile no lo toco yo, me ha tocado bailarlo. Disculparme que, hablando de circunstancias que no, bueno, lo he tenido todo el tiempo apagado y resulta que antes en la comida lo he dejado. Bueno, entonces decir que hay una cosa que yo tengo muy claro y es que nadie tiene mérito por ser lo que es, que cada uno somos fruto de nuestras circunstancias y que las circunstancias a veces en el mar, que es una gran lección de vida, ocurre que lo importante no es donde vayamos, sino no ir a la contra de la vida. O sea que si quieres ir a la contra, tienes unos riesgos fantásticos, etcétera, y entonces dejarte llevar y ver qué nuevos. Nunca me hubiese imaginado haber llegado al multifamiliar ni a los procesos pero las circunstancias que no las elegía yo, que me las encontré, me facilitaron lo que soy y lo que he podido hacer, de lo que estoy encantado. Así que, gracias a mis circunstancias, estamos aquí. Vamos, estoy aquí hablando en esta mesa. No me cabe ninguna duda de que estamos en el mejor de los mundos posibles, que nunca el mundo ha sido más justo que hoy, a pesar de toda la conciencia y de que tengamos tanto conocimiento de lo que falta, pero también a veces perdemos la perspectiva de lo que tenemos. Cuando yo veo esto y sé de dónde hemos venido y cómo se ha desarrollado, es extraordinariamente esperanzador. Estamos hablando de personas que hacen grupos en la sociedad. Durante muchos años nos decíamos, pero ¿qué está pasando con la formación? Nadie hace un grupo. Y en estos momentos me encuentro con un montón de personas trayendo cosas fantásticas, personas que comienzan donde nosotros acabamos, donde posamos el testigo. Bueno, os diré que me hubiese encantado ser mucho más tonto, haber podido creer, tener una fe ciega en todo lo que dijesen los demás, etcétera, pero mi problema es que tenía una enorme alergia al sometimiento y también una alergia a lo falso, o sea que no he podido nunca, ¿verdad?, engañarme, y por otra parte me veía en la necesidad imperiosa de encontrar sentido a las cosas. En vista de que la religión no me fue bien, etcétera, porque llegó un momento en el que desmitifiqué todo ese tipo y tal, yo puse en la psiquiatría las personas más evolucionadas, interesadas en los temas que a mí me interesaban y que probablemente me podrían orientar. Y vine a la psiquiatría con una ilusión tremenda, ¿verdad? Y voy a una cátedra y de repente descubro que era una de lo mismo. O sea, aspectos falsos, se decía lo contrario de lo que se hacía, etcétera, etcétera. Una rotura, porque también nuestro camino de crecimiento y de individuación pasa por un proceso de desidealización. Permanentemente se te van rompiendo mitos, te acoges a otra cosa y de repente desaparece esa situación. Total, en la primera cátedra llego,
era importante teóricamente, etcétera, pero resulta que lo que se decía no se correspondía con lo que se hacía. Entonces, a mí me generaba, además de mucha rabia, mucha decepción, etcétera. Al psicoanálisis. Ya el psicoanálisis, entonces, en Suiza, etcétera, vendrían del cielo y nos traerían el conocimiento, todo ese tipo de cosas. Bueno. Hablando de las circunstancias, me marcho de Barcelona, voy a Bilbao, y viene una circunstancia favorable. Me encuentro con una persona muy particular que era José Guimón. Y José tenía una cabeza muy grande, era grande y mucho elemento racional, fantástico y además muy organizador, etcétera, fantástico. Y yo tenía una cabeza pequeña, pero una sensibilidad muy grande. Entre él y yo hacíamos uno, y bastante bien. Pudimos colaborar a lo largo del tiempo y fue una colaboración extraordinariamente fructífera. De ahí al manicomio. Y me encuentro que el mejor ejemplo de la locura era la propia organización del manicomio. Era una máquina de cronificar y de perpetuar la locura, fantástico. Me enseña el manicomio que no, pero también tengo mis primeras experiencias con pacientes graves totalmente desahuciados y alguno de ellos logra salir adelante, resolver. Tengo ya las primeras experiencias en terapia de familia, etcétera, etcétera, con más miedo que vergüenza, pero me introduje en eso y yo no sabía qué es lo que había hecho, pero había funcionado. Voy a supervisar a unas reuniones que teníamos de supervisión y de teoría psicoanalítica y expuse lo que había hecho. El paciente había salido, estaba desahuciado y sin embargo estaba en su casa, la cosa le había ido muy bien, me había enseñado muchísimas cosas, yo no entendía qué es lo que había hecho, quería saber, y resulta que me dijeron que yo era un perverso, porque lo había llevado a casa, porque estaba con él, porque estaba... Nadie, lo de que el paciente fuese mejor, no, pero a mí ya me desmitificó la cronicidad, la locura, me dio una sensación, vamos, una esperanza enorme en la plasticidad del ser humano. También me encontré ya con las primeras respuestas negativas. Cuando el paciente mejoraba, tú esperabas que te trajesen por lo menos, pues yo qué sé, un pollo o algo, ¿no entiendes? Unos aplausos. Y resulta que se enfadaban, ¿verdad?, de que lo habías cambiado y que a ver qué es lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. O sea, esta reacción terapéutica negativa. Bueno, yo había puesto en el psicoanálisis y en el diván, era toda mi expectativa, me parecía maravilloso, etcétera, y sobre todo las experiencias dinámicas. Había empezado ya con mi formación grupal y después de un tiempo en el manicomio, del que me pude de alguna manera rescatar, teniendo una familia bastante integrada y una mujer que me sostenía en todas mis estupideces, y por otra parte un montón de personas con las que me reunía y donde podía volcar esos niveles de angustia, de indiscriminación, etcétera. Y todo eso me hacía no enloquecer, como ocurre tan frecuentemente en personas que acaban absolutamente locas haciendo cosas, porque la locura no está solo en los pacientes, ya veis que está en la vida corriente. Tenemos un montón de personas, ¿verdad?, totalmente enloquecidas en parlamentos, etcétera, pero eso, el encuentro en momentos de crisis, de falsos líderes, etcétera, es algo bastante frecuente también en los grupos grandes. Es un fenómeno que podemos ver. Bueno, del manicomio se da unas circunstancias. Primero había un páramo, era un tiempo en el que no había formación, prácticamente no había nada. Había un núcleo pequeñito de psicoanalistas, totalmente cerrado, y todo lo demás era lo biológico, pero no había nada. Llego a Uribe Costa, el manicomio me enseña que no, pero no me enseña que sí. Quiero decir, bueno, para entonces ya había visto
que a veces la vida no tiene que ver con ser entendida, sino con ser vivida. Que aquel paciente me decía, cuando había mejorado, cómo entendía que yo no le entendía, pero cómo él no me podía entender que pese a sus agresiones, sus enfados, sus intentos de suicidio, yo hubiese permanecido a lo largo del tiempo disponible para él. Por tanto, no era solo un tema de entendimiento. Yo creo que en muchas ocasiones lo del entendimiento y de creer que sabemos del otro, etcétera, son cosas que nos decimos porque nos sienta bien para tener la sensación de control de lo incontrolable. Bueno, llego prematuramente a una jefatura de servicio en Uribe Costa. Luego sería director, etcétera, etcétera. Uribe era un proyecto fantástico, pero fantástico. Se anticipaba a los tiempos. Era un modelo, era un área experimental de salud mental, porque era el modelo que un comité de expertos, entre los que estaba Julia Guerra, José Limón, etcétera, había implantado para hacer diversos sistemas comunitarios de salud mental en la sociedad. Y era el modelo en el que se quería o se iba a hacer ese experimento. Toda la vocación era la psicoterapia y la psicoterapia fundamentalmente analítica, la psicoterapia dinámica. Bueno, a pesar de todo, toda la idealización en unas terapias larguísimas, ¿verdad? Y en un psicoanálisis. Pero claro, eso no es viable en la institución y además en un servicio comunitario. Resulta que me encuentro con un equipo joven, bien intencionado y lleno de deseos, pero sin ninguna formación en todo esto. Yo ya para entonces había tenido mi formación individual, había tenido también mi formación grupal, y con José nos encontrábamos en la necesidad de hacer desarrollos formativos para nuestra propia gente, fundamentalmente Uribe y Basurto. Bueno, lo de Uribe fue una cosa, 4 minutos. Pero Dios, no he llegado. Bueno, a ver, en Uribe pude comprobar y hacer una comunidad terapéutica en el hospital. Empezamos con las terapias individuales. El modelo grupal se desarrolló enormemente. ¿Por qué? Porque es el más adaptativo. No podemos, ¿verdad? Y además en grupos que cada vez han sido más grandes, grupos de duelos, grupos heterogéneos, grupos y sobre todo grupos de psicóticos, que es donde yo he trabajado más, etcétera, etcétera. Grupos grandes todas las semanas. Nuestros grupos de psicóticos nunca bajaban de 25. Y los grupos multifamiliares, que son grupos grandes, evidentemente, para entonces decía que era un camino de llegada, porque cada vez que uno coge un instrumento mayor, no es que deba de desconocer los otros instrumentos, sino que es la integración de todo ello. Saber mucho de grupo grande implica saber mucho de seres humanos. Primer grupo grande he hecho, a mi modo de ver, inadecuadamente conducido en Bilbao. A las 3 de la mañana estaba yo atendiendo a un compañero con una bufe delirante, quiero decir. O sea que, evidentemente, si son capaces de producir psicosis, también son capaces de revertir la psicosis. Después el modelo multifamiliar no era un modelo aislado, era la terapia individual, era la terapia familiar y también la multifamiliar. Y los grupos grandes, que pueden ser muy peligrosos, generadores de psicosis, también pueden ser extraordinariamente útiles para ser capaces de diluir nuestros prejuicios. Einstein decía que en la era en la que podemos dividir el átomo, no tenemos una máquina para destruir un prejuicio. Que sepáis que no hay grupos grandes o pequeños, hay grupos fiables o grupos paranoides, y que un grupo pequeño mal conducido puede ser un lugar de inhóspito, terrible, y pasarlo extraordinariamente mal. Y un grupo grande conducido adecuadamente, con un continente, con una fiabilidad, con toda una serie de cosas, puede
estar con 80 personas y tener unos niveles de intimidad que no te lo permite cualquier otra cosa. Socializamos, bueno, 2 minutos nada más, 2 minutos, ¿verdad? ¿Me dejas? Simplemente para decir algo que yo creo que es fundamental. La psicoterapia es un arte. Y como arte, no todos los que se llaman pintores hacen lo mismo con una tela. Quiero decir, cada uno hacemos cosas extraordinariamente diferentes. Algunos de una manera, el otro de otro. Esto también es un arte. A mi modo de ver, el líder del grupo es fundamental porque puede escindir, puede llevar una problemática, puede, con sus miedos, Necesitamos integrarnos, fiarnos, tener una confianza básica en uno mismo. ¿Cómo se ve que uno está razonablemente para poder tener libertad de intervención? Estando bien consigo mismo. ¿Y cómo está uno bien consigo mismo? Estando bien con los de alrededor. Nuestro currículum se ciñe a cómo nos llevamos con nuestra mujer, con nuestro compañero, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, etc. Ahí es donde nosotros podemos saber lo agradables o lo desagradables. La sinceridad, el respeto por los otros que pasa por cada uno de nosotros son fundamentales. Y el papel de un conductor siempre es la integración. No hay buenos, malos, etc. En las circunstancias del otro, yo sería el otro. Un asesino en serie, un pederasta, etcétera, etcétera. Lo que sí yo me he demostrado, que cuando una persona tenga la patología que tenga y tenga el nivel de inmadurez que tenga, tiene una oportunidad, la aprovecha y cambia. Esto sí que tendemos a la salud mental si tenemos entornos capaces de vernos, de respetarnos y de acompañarnos. Y esta es la tendencia. Nadie funciona mal si tuviese la oportunidad de funcionar bien, porque es muy rentable, simplemente por eso. Bueno, me paso de los 2 minutos y ya está. Acabo, ya está.